Entonces, Se oye y se observa perfecto, perfecto. listo, muchas gracias. Entonces, como les decía, pues ya hemos visto estas partes. Vamos a continuar. Bueno, entonces íbamos aquí, ayer, aparte de ayer, donde alcanzamos a quedar, estábamos en la pestaña de referencia. En esta pestaña de referencias es para la aplicación, digámoslo así, en cuanto a normas y ya una forma más avanzada de la entrega, de, digámoslo así, de proyectos. ¿El por qué? Resulta que en esta de referencias, como el nombre lo indica, pues primero tenemos una tabla de contenido, que eso lo traen los trabajos ya a nivel de investigación y un poquito más avanzado. Tenemos notas al pie de página, tenemos las citas y bibliografía, que era lo que estábamos mostrando ayer, de que a mí Word me permite, en este caso que ahorita actualmente lo que se está usando son las normas APA y yo puedo configurar a partir de esta ese tipo de estilo. Tenemos títulos, que es en el caso cuando yo agregue, sí, en la tabla de contenido y eso, yo puedo agregar ilustraciones, pero toda esta parte de referencia es para eso, para este tipo de archivos. Y ahora sí, viene la parte de correspondencia. Esta parte de correspondencia es muy importante debido a que lo manejan más que todo las secretarias o en el caso de los administrativos, pero mire que para los profesores y las personas que lo deseen implementar también es bueno. ¿Alguien conoce en cuanto a cómo se puede utilizar esta correspondencia? ¿O ha escuchado algo acerca de esta? La verdad, no. ¿No? Listo, perfecto. Entonces, Escuchar sí, pero utilizarla no. espérenme y les comparto ya desde mi Word y hacemos un ejercicio básico para que identifiquen más o menos de qué se trata. Acá. De acuerdo. Observa mi documento de Word o mi interfaz. Señor. Listo. Sí, señor. Señor, Entonces, ¿qué pasa? Resulta que esto es, digámoslo así, es un ejemplo, es un ejercicio que voy a realizar. Lo que yo voy a hacer es, primero, les voy a explicar y luego lo ejecutamos, ¿sí? Resulta que este tipo de nota es cuando yo tengo un grupo de estudiantes, 40 estudiantes, y resulta que necesito enviar una información, pero en ese documento o en esa invitación o lo que vaya a utilizar, hay datos personales. ¿Qué quiere decir? Pues cada persona, como lo indica su nombre, su cédula, todos esos son datos personales que no se pueden repetir en los demás documentos. Entonces, en esta parte de la combinación de correspondencia, lo que nosotros hacemos es crear, digámoslo así, una plantilla de fondo y generamos un estilo de base de datos para que yo no me ponga a volver a repetir la misma información 20, 30, 40 veces, no. Lo realizo una sola vez, realizo una tabla, luego hago la combinación y en esta combinación lo que me hace es ahorrarme tiempo y espacio. ¿Alguien haya escuchado en cuanto a esta parte de la correspondencia? Sí, yo sí, y en algún tiempo la utilicé, pero hace muchos años, entonces ya se me olvidó. Ah, excelente. Entonces, ¿qué pasa? Mire, lo que me está nombrando aquí mi profe, resulta que esto es muy importante porque las cosas que nosotros sabemos, si no las repetimos o no las, digámoslo así, no mantenemos practicándolas, las cosas se olvidan, ¿sí? Y más sobre todo estos procesos en donde le exige a uno tener unas características y unas funciones. Entonces, listo, aquí tengo mi ejemplo. Mi ejemplo dice Villavicencio, 18 de marzo, si ya te lo puedo cambiar. Aparece, querido, esto es el nombre, ¿sí? Esto es un nombre. En este es un apellido. ¿Sí? Yo simplemente lo voy a marcar como para que ustedes identifiquen en dónde voy a realizar yo mis cambios. Entonces, nombre, apellido, que son datos personales. Después dice identificado con cédula de ciudadanía. Las cédulas también es otro dato personal. Le informamos que ha sido seleccionado para participar en el concurso de investigación y su código es 90. Este código se supone pues que para cada estudiante es único, también es otro rango que agrego. Después dice los datos se han enviado a su correo institucional. Entonces aquí sería un correo, ¿sí? Y el código se ha enviado a su número de celular. Aquí iría un número, ¿cierto? Celular. Vamos a repetirlo, pero tranquilos que eso no queda así, eso ahorita se modifica. Estaremos atentos a cualquier información, atentamente mi nombre y como dice, ejemplo, ¿sí? Entonces miren que en este ejercicio lo que yo voy a hacer es reemplazar primero un nombre.
Segundo, un apellido. Tercero, el número de la cédula. Cuarto, un número de código. Quinto, un correo. Sexto, un número de celular. Entonces, son 6 rangos los que yo voy a hacer. ¿Cómo lo voy a hacer? Resulta que aquí, en esta pestaña, en la segunda columna, ¿sí? Donde dice iniciar combinación de correspondencia. Yo le voy a dar clic en donde dice editar listas de destinatarios. Ah, pero eso es en el caso en que se crea. La voy a crear desde cero. En la segunda opción, seleccionar destinatario, le voy a decir escribir una nueva lista. ¿Sí observan el recuadro que se me activó? Sí, ¿Sí? Perfecto. sí, señor. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? Se me activa esta lista de direcciones, que es donde yo voy a agregar mis datos. Pero entonces, ¿qué observo? Resulta que Office lo que hace es generarme unos nombres predeterminados. Entonces, vean que el primero dice tratamiento. A mí esa no me sirve. Si está un nombre, un apellido, hay unas... Entonces, ¿qué hago yo? Aquí hay 4 opciones. En estas 4 opciones hay nueva entrada, un eliminar entrada, buscando o personalizar. Entonces, en el caso mío, que son 6 datos, lo que yo voy a hacer es personalizarla. Le voy a dar allí y observo que se me despliega otro menú. Entonces, en este menú, lo que yo hago es, primero, ese de tratamiento no me sirve, entonces voy acá y le digo eliminar. Listo. Entonces, ahora sí inicio. Tiene un nombre. Y la mía efectivamente contiene un nombre. Tiene apellidos, el mío contiene apellidos. Luego dice identificado con la cédula número, hay un número de cédula. Entonces voy a la tercera casilla que voy a agregar y no la elimino, simplemente le voy a dar cambiar nombre. Resulta que esta ahora se va a llamar cédula. Recomendaciones cuando manejen tablas, digamos así, bases de datos o creación, traten de dejar lo más simple posible los nombres porque eso después genera conflictos. Lo más sencillito, en el caso mío, pues por regla, genero la primera en mayúscula y el resto en minúscula. No agregue con espacios, trate de no dejar nada así, con eso después es mucho más fácil encontrar los errores. Listo, ya tengo el nombre, apellido, tengo una cédula, después, como puedo observar, aquí me pide un código, entonces también modifico esta, le coloco código, ¿sí? Aceptar, voy a la siguiente, dice que hay un correo, entonces le doy cambiar nombre, correo, aceptar y después tengo un número de celular. Entonces, cambiar nombre. Le puedo poner celular o número. Esos nombres que yo agregué ahí, eso queda en privado, no se preocupen, eso no lo muestra. Simplemente mientras lo configuro. Aceptar. Listo, entonces se supone que ya tengo 2, 3, 4, 5, tengo 6 datos. Los demás, ¿qué hago yo? Eliminarlos porque no me sirven o no tienen configuración dentro de lo que estoy creando. Elimino. Y como pueden ver, ya me quedaron los datos necesarios, los que yo voy a utilizar, ¿cierto? Nombre, apellido, cédula, un código, un correo y un número de celular. Simplemente le doy a aceptar y como ustedes pueden ver, automáticamente mi tabla, vea, cambió los datos. Ahora sí, ya tienen los rangos que yo le pedía aquí dentro del documento. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a empezar a alimentar ese tipo de datos. Entonces, los nombres, muchas veces los profes tienen, digámoslo así, archivos en Excel, en donde yo puedo copiar y pegar esta información. En el caso mío, pues voy a crear el ejemplo con algunos, los voy a escribir para que identifiquen de que también lo puedo realizar a mano si lo deseo o simplemente lo copio. Entonces, pido disculpas si de pronto utilizo el nombre de alguna persona y pues no lo hago con intención, estoy agregando datos al azar. Entonces, agrego a Manuel Castro, suponiendo que la cédula de él sea esta. Le genero un código, en el caso ya puesto 90, le voy a poner 150 para que ustedes vean el cambio. Los correos, recuerden que en la parte de correos, cuando son correos institucionales, pues llevan, digámoslo así, después del arroba lleva el dominio de cada cuenta, pero igual se puede generar con cuentas personales, lo pueden hacer, o sea, lo pueden agregar de la forma que ustedes deseen. Entonces voy a utilizar en este caso, siempre los correos institucionales tienen los parámetros del primer nombre y el primer apellido.
Entonces lo voy a agregar como man. Ahí le puse es que manual, de Manuel. Listo, ahora sí. Agrego el nombre. Manuel. Punto Castro. Arroba, pongámoslo general, Gmail. Gmail.com. Entonces miren que generé un correo normal, no le estoy agregando nada raro. Voy a agregar un número de celular. 209-8763. Listo. Entonces miren que este sería, digámoslo, la primera inscripción o digámoslo, ese es el primer estudiante que yo iría a agregar. ¿Qué hago yo para poder agregar más personas? Voy aquí a la parte donde dice nueva entrada y genero 2, 3, 4. Si son 30, pues agrego los 30, no hay ningún inconveniente. Y empiezo a generar los datos. Y lo mismo, genero los números de cédula. Recuerden que si algún dato queda mal, después hay una forma de yo de poder visualizar el error y poderlo modificar. Esto es modificable. En mi caso, esto sería, digamos que 155. El correo. Juan.Cárdenas. Ingeniero, Señor. si uno tiene, por ejemplo, la base de datos, sea en Excel o, por ejemplo, en Word, como por ejemplo ahorita hicimos la inscripción y que era en formato en Word, también podemos copiar esos datos a esto que estamos haciendo, la lista de direcciones. Sí, como te digo, muchas veces, inclusive hasta una lista de WhatsApp, cuando la generan, se puede copiar. Lo que pasa es que, sí, o sea, yo genero los campos, copio y arrastro los datos acá normal. Aunque hay otra forma también en Excel, como ustedes saben, las herramientas de Office son integradas. ¿Qué quiere decir integrado? Que yo puedo realizar un trabajo en Excel y ese trabajo lo puedo arrastrar a Word, porque ellos son combinados. Entonces, ahorita si algo verificamos y le muestro cómo funciona. Bueno, entonces ahí tenemos ya el segundo nombre. Lo voy a hacer por ahí con 5 datos nomás como para que identifiquen el cambio del uno al otro, ¿sí? Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, vamos bien. ¿Se perdieron en alguna parte del proceso? Perdón, prof. ¿Debo entrar por la barra de herramientas correspondencia? Debes ingresar, sí. Primero creas el texto, lo generas normal. Cuando tengas listo el texto, haces lo que yo hice para guiarte porque es la primera vez. Entonces, seleccionas con negrilla cuáles son los datos que vas a pedir y tenlos en cuenta. Y después de tener listo, entras aquí en donde dice seleccionar destinatarios. En la pestaña de correspondencia, en la columna de iniciar combinación de correspondencia, dice seleccionar destinatarios. Ingresas allí y le das crear una nueva tabla. ¿Sí pudiste observar? Gracias. Sí, Bueno, ya, gracias. listo, entonces sigo generando mi tabla. Listo, ya generé mi cuarto y voy a generar el último. Miguel.
Y listo. Y tenemos. Listo, entonces agregué mi quinto dato. Ya después de terminada mi lista, ¿qué hago yo? Simplemente le doy a aceptar. Y como ustedes pueden observar, automáticamente Word me envía y me dice qué nombre desea crearle usted a esta lista. ¿Qué pasa con esto? Cuando yo creo por primera vez una lista, ella me da la opción de generarle un nombre, ¿sí? Y lo puedo reutilizar las veces que sea necesario. En el caso ahorita que me estaban preguntando que si esta lista se puede copiar, eso sí, se puede copiar, pero miren que yo después de generar la primera lista, de ahí en adelante la puedo utilizar en diferentes ejercicios. Entonces, ejemplo, que estos son los estudiantes de mi clase de programación. Esa, creo la lista como programación y ya identifico yo que de ahí en adelante la puedo generar. En este caso le voy a colocar ejemplo. Le doy guardar. Y listo. Observen que automáticamente hubo un dato que se me agregó. Si ven que la cédula cambió. Cuando nos suceda esto, qué pena, ahora sí. Aquí, entonces, ¿qué hago yo? Selecciono donde dice nombre y toca que me pongan un momentico de atención acá porque este es importante. Aquí donde dice nombre, en la columna donde dice escribir e insertar campos, ustedes le dan clic allí y miren que me despliega el menú de lo que yo creé. Voy a la que voy a agregar, nombre. Y miren que automáticamente cambió el nombre, ¿cierto? Voy a apellido, hago lo mismo, genero la de apellidos y observen que se cambió de una vez el apellido. No le he dado nada raro, simplemente la selecciono y modifico los campos, los campos que no me han querido modificar. En este caso el correo tampoco ha modificado. Voy a correo, lo selecciono, le doy a insertar campo y busco correo y miren que automáticamente él me está generando estos datos. En este caso yo había generado, puse celular, pero miren que aquí estaba este rango ya. Quiere decir que este estaba repetido. Voy a eliminar. Ahí ya me aparece el número de celular. Lo voy a colocar en negrilla para que lo identifiquen. Bueno, entonces, miren que ahí me aparece, ¿sí? Recuerden que para poder identificar yo el ejercicio, le doy aquí en vista previa. Ahí me muestra esta información. ¿Y cómo hago yo para verificar que los demás me quedaron bien? Le doy aquí en siguiente, segundo, y miren que los datos cambiaron automáticamente. ¿Sí ven? Voy a identificar el tercero que creé. Miren que automáticamente me está cambiando el nombre, la cédula, ¿sí? Entonces, es algo sencillo, es sencillo para realizarlo, pero es de, como les digo, hacer repeticiones, mantener haciendo el trabajo para que no se olvide este proceso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se perdió? ¿No se dio cuenta cómo generé los campos? ¿No? Perfecto. Todo bien, profe. Bien, No, Mauricio, yo tengo una preguntita, Mauricio. señor. Yo veo que usted lo hizo ahí solo con una hoja. ¿Se puede hacer, digamos, con varias hojas en el mismo? Mi pregunta es el por qué varias hojas. O sea, las demás hojas que Digamos, tendrían. no, digamos lo mismo, pero yo veo que lo hace como una carta. Ah, no, tranquilo, Igual, ya no lo se puede entendí, hacer ya lo una entendí. carta. O sea, su merced me dice es un documento general en donde se expongan estos datos, pero aquí debajo tenga más información, ¿sí? No, tranquilo. Mire, lo que pasa Sí, es señor, que, que salga casi lo todo. sí, no, mire, tranquilo. Lo que sucede acá es que esta información que yo agrego de plantilla, esa información como no se va a mover, eso puede contener 20, 30, 40 páginas. No tiene límite, eso es para el texto que su merced desee crear. Lo que debemos tener en cuenta son los campos que vamos a modificar, esos son los más importantes, porque el resto él lo toma como una plantilla, ahí no hay inconveniente. Entonces es importante en cuanto al manejo de esto. Y vean que así hacen en el caso de administrativos, como les decía, secretarias, en el caso de los profes que deseen utilizar, este se puede utilizar de esta forma. Es súper sencillo, no estaría yo creando
Si son 40 estudiantes, imagínense yo copiando la misma información y editando 40 veces lo mismo. No es tan, digámoslo así, no es tan bueno yo perder tanto tiempo con esto. Entonces, es súper sencillo. Si ven que la lista que estaba generada, yo la guardé, esa lista ya queda creada. Aquí me aparece editar lista de destinatarios, yo le doy clic y mire que ella me ofrece, en el caso en que yo desee verificar, modificar, o que este estudiante no me aparezca. ¿Sí ven? A partir de esta herramienta yo lo puedo generar. Entonces es algo súper básico. Y aquí aparece resaltar campos de combinación, que por ejemplo ahí están resaltados y los quiero agregar. Y otra cosa importante. Entonces ahí ya tengo listo eso, pero ahí todavía estoy en la parte de edición. Ahí yo no he terminado el ejercicio. ¿Cómo lo finalizo? Ya después de verificar que lo tengo perfectamente bien hecho, verifico los datos que no estén erróneos, que sí, que esté bien configurado. Voy aquí en la parte donde dice finalizar combinación. ¿Qué observo allí? Primero dice editar documentos individuales. Yo puedo generar que ese documento que lo trabajé con uno solo se me convierta en 40 documentos, ¿sí? Porque como lo dice el nombre, genera documentos individuales, entonces me genera cada estudiante. Puedo generar una impresión del documento. Entonces, en caso de que yo le dé imprimir, automáticamente, así aparezca uno, él me va a imprimir 5 hojas para yo hacer llegar en físico esta invitación. Y el tercer recurso, que es enviar mensaje por correo electrónico, doy clic allí y me tocaría, digámoslo así, configurar la parte del correo electrónico. Entonces, miren que es súper dinámico esta parte de la herramienta, muy funcional, ¿sí? Entonces, vean, si yo le doy aquí en editar documentos individuales, entonces ahí digo que si todos, desde dónde, ¿no? Le doy a aceptar y automáticamente mi Word me genera las listas de las personas que yo creé. ¿Sí observan? Automáticamente me generó a cada uno, sin necesidad de yo ponerme a copiar ni ponerme a agregar, ¿no? Con la misma tablita que yo generé, este fue el ejercicio que yo hice. Entonces, si ven que en esta parte de correspondencia es muy importante. Y como les decía, aquí aparece, en el caso de que yo voy a realizar nuevamente el ejercicio, puedo escribir una nueva lista o usar una lista existente. Como ustedes saben, creamos esta que se llama ejemplo. La puedo volver a utilizar, sí, claro. Y como ven, miren el tipo de archivo que es. Es una tabla de base de datos de Access. Entonces, ¿qué hice yo? Yo creé una base de datos ahí y lo hice sin ningún tipo de dificultad. Lo que pasa es que esas bases de datos se clasifican. Ya mucho más adelante hay personas que lo manejan con conexiones, lo manejan con otro tipo de, digámoslo así, de adiciones. Pero yo puedo crear una base de datos súper sencilla, vea. Simplemente fueron unos nombres, unas cosas que agregué y listo. Entonces, Ingeniero, ¿en qué parte uno puede ver los documentos individuales que se crearon? aquí en la parte donde dice finalizar, aquí, cuando estás creando el ejercicio, te aparecen las opciones. Sí, eso lo entendí, pero ¿en dónde veo esos archivos? Para mostrarlos todos, Sí. ¿no? Tú le das ahí en finalizar, mostrar individual y automáticamente en el mismo texto, vea, se modifica hoja por hoja. Te aparecen todos. Solamente arrastra y verifica en la parte de abajo y ahí lo encuentras. Ingeniero, una preguntita. Si usted desea agregar un alumno o sacar de la lista algún alumno, es por la opción que dice editar lista de destinatarios. Sí, señora. A partir de esta editar lista, ahí me puede generar a mí el cómo puedo yo agregar, quitar, ¿sí? Hacerle cambios a cada estudiante. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, aquí pues me nombra el paso a paso en el caso de que yo desee hacer combinación. Aquí en la parte izquierda me aparece, ese es un modo un poco más largo, aunque tiene la guía. Simplemente lo que hace es identificar y mostrar lo que hemos estado haciendo. Es algo sencillo. Listo. Entonces, entendido hasta allí. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar de esta correspondencia? Ok, estoy. Perfecto. Recuerden. ¿Cómo? Entramos sin video. Listo, muchas gracias. Recuerden siempre que si yo necesito saber cómo funciona una casilla o algo,
yo puedo dejar el cursor encima y él me ofrece una ayuda. Soy profesional y aspirante a docente en una universidad. Porfa, hay alguien con el micrófono abierto hablando por teléfono. Bueno, entonces, seguimos con la siguiente. La siguiente se llama revisar. ¿Qué pasa con esta casilla revisar? Y es súper importante. Resulta que en ella encontramos, primero en la columna revisión, tenemos otra columna llamada datos. Hay otra que se llama idioma, comentarios, seguimientos, cambios, comparar y proteger. Entonces, pues como el nombre lo dice, revisar, esto es como para identificar mi documento. En mi pantalla no cambió a revisar, sigue en correspondencia. Quedó No cambió la congelado. columna. ¿Está congelado? Sí, Eso señor. iba a decir. No aparece revisar. Sí, no ha cambiado la pestaña. Bueno, espérenme, dejo de compartir y vuelvo a cargar. Parece que tenemos problema de red. Y en el caso es el mío, parece. Bueno, entonces vuelvo a compartir. Me informan, porfa, si ya están viendo el revisar. Sí, ahora sí, ¿Sí? apareció el Sí, revisar. señor. Perfecto, Ya vi. muchas gracias. Si ven, muchas veces a uno como docente le suceden estas cosas y normalmente los estudiantes que hacen se quedan callados, pero vean que suceden muchas cosas y uno no se puede dar cuenta. Bueno, como les decía, entonces está la pestaña de revisar. En esta pestaña de revisar tenemos las columnas. Entonces el título de la primera columna es revisión. La segunda se llama datos. La tercera idiomas, comentarios, seguimientos, cambios, comparar y proteger. Entonces miren que esto es, digámoslo así, como cuando uno envía un documento y que le hacen revisión de ortografía, que mire que aquí está mal tal cosa. Eso se trata de esta pestaña. ¿Qué hago yo? Yo le puedo generar una revisión de ortografía a una parte en exclusiva o a todo. Simplemente doy clic allí, dice se terminó de revisar la selección, desea continuar revisando el resto del documento, le digo que sí. Y cuando hay errores ortográficos, ¿sí? Entonces simplemente él lo identifica. Vamos a ver si lo puedo hacer generar. Porque muchas veces el automático hace las correcciones. Miren que automáticamente, si ven, dejé esa mal escrita y aquí en la parte derecha me dice ortografía y me dice que hay un error. ¿Sí ven? Entonces lo que hace uno es omitirla o cambiarla. Yo le voy a dar cambiar y automáticamente el documento me corrigió el error ortográfico. ¿Sí ven qué sencillo poder identificar eso? Cuando son muchas palabras, yo le doy allí y ahí me van a aparecer todas las palabras. Yo simplemente verifico porque ustedes saben que muchas veces tenemos que identificar porque hay palabras que Word no las tiene predeterminadas o guardadas dentro de la ortografía. Entonces es importante saber eso. En el caso de cuando estamos escribiendo alguna palabra o no identifiquemos, resulta que he repetido muchas veces la palabra participar. ¿Qué hago yo? Voy a sinónimos. Mire que automáticamente Word, sin necesidad de irme a internet a buscar, él me genera una lista de sinónimos. Entonces yo puedo cambiar esa palabra participar con informar, advertir, prevenir, significar, invitar. ¿Sí ve? Ya no le digo seleccionado para participar, sino para que te invite, o sea, para comunicarle, para que se entere. Entonces, esta parte de sinónimos también es importante. Tenemos el otro que es contar palabras, pero miren que ese contar palabras nosotros lo tenemos aquí en la barra, donde él cuenta palabras. Aquí me dice que hay 360 palabras. Muchas veces no es necesario, pero en el caso en que yo desee una determinada cantidad, Word me ofrece a mí un contador de palabras más específico que el que aparece aquí en la barra de estado. Entonces, páginas 1, palabras dentro de la selección 27. Caracteres 153, párrafos 1, 3 líneas. ¿Sí ven? ¿Para qué se utiliza esta? Esta es importante cuando nosotros vamos a llenar información, digámoslo así, en campos requeridos donde tienen límites de cantidad de datos. Entonces, para no estar subiendo esa información y que me la rechace o me marque error, lo que yo hago es generar esto, le aplico el contador de palabras y aquí identifico si esto clasifica en donde voy a subir la información. Recuerden siempre que antes de yo utilizar o enviar información, es bueno hacer una revisión de esta clase. ¿Por qué? Porque muchas veces por el afán, por hacer las cosas,
se nos está yendo el documento con errores, no está justificado, no está haciendo. Entonces es dedicarle un poquito de tiempo y poder corregir para que nos quede un buen documento. Después tenemos algo que se llama búsqueda inteligente, ¿sí? Pero eso es en el caso de imágenes, definiciones, que ella hace la corrección. Normalmente no la uso porque uno configura todo. En la parte de traducción, si el documento tiene agregado otro tipo de idioma o esto, le puede dar, digámoslo así, establecer el idioma de corrección, porque hay personas que crean textos, por ejemplo, cuando generan proyectos, ahorita la norma dice que tenemos que generar la parte de investigación en inglés. Entonces, mire que a partir de este yo puedo generar la parte, la paso a inglés y luego le hago revisar idioma en corrección, que sea en inglés, y automáticamente él me hace esa tarea. Entonces es súper buena. Y vuelve y aparece lo de los comentarios. Como les había comentado, los comentarios, resulta que en el caso de que sea algún trabajo, yo selecciono, le digo un nuevo comentario y automáticamente él me genera, me marca donde yo quiero que corrija y digamos yo le puedo crear una frase ahí de que verifique o esto está mal, ¿sí? Yo le hago una anotación ahí. ¿Con qué finalidad se hacen estos comentarios? Con la finalidad de no hacer modificaciones en los archivos, sino simplemente yo hago estas anotaciones o estos comentarios, devuelvo el documento para que sea verificado, ellos lo corrigen y listo. Recuerden que estos comentarios no se quitan borrándolo, con suprimir ni nada de esto. Para yo poder eliminar un comentario, debo ir a la columna comentarios y le debo dar eliminar. Es la forma correcta, porque si no me tocaría, si yo la voy a tratar de eliminar de acá, ella no se deja eliminar. Tenemos una que es anterior, siguiente, en el caso de que sean muchos comentarios, yo le doy acá y él me muestra una lista de comentarios, así como han aparecido las otras barras al lado derecho. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta en cuanto a esta parte de comentarios? Quisiera saber algo más. ¿Le ha sucedido algún caso? ¿No? Señor, muy bien. Listo, estamos perfectos. Después tenemos la parte de seguimiento. Bueno, esto ya es, digámoslo así, como les decía, cuando son revisiones en general. Entonces, yo le puedo generar un control de cambios, pero como no le he hecho mayores cambios o algo así, pues no creo que me aparezca. Pero esto ya es un nivel mucho más avanzado de una revisión. Y como les digo, yo solamente cuando ando allí me dice permite estar al tanto de los cambios realizados en el documento. Que yo realicé un cambio y resulta que no, estaba bien, pero lo corregí, yo puedo deshacer esos cambios. Recuerden que también en la barra de acceso rápido, aquí en la parte de arriba, está el hacer y el deshacer. Él me permite una lista de lo último que yo haya hecho, miren. Entonces es súper sencillo de utilizar. ¿Cómo es deshacer? Control Z, ¿sí? Y cómo deshago de nuevo, Control Y. Son las dos más utilizadas. Después tenemos los cambios. Cuando yo termino, le doy a aceptar, listo, se genera. En el caso en que deseen comparar o combinar algún tipo de revisión, lo pueden generar, aunque tampoco normalmente no lo uso. Y también puedo restringir la edición. Yo envío el formato, le doy aquí restringir edición y automáticamente él me pregunta, ¿desea restringir el formato? Entonces limitar el formato solo a la selección. Le puedo restringir la edición para que nadie me le haga cambios, ¿sí? O comenzar a aplicar, pero normalmente no veo que tampoco nadie utilice esta sección. ¿Hay alguna pregunta en cuanto a esta pestaña de revisar? No. ¿No? Perfecto. No, señor. Listo. Tenemos la parte de vistas. Esta parte de vistas también la encontramos aquí en la parte derecha inferior, que es el zoom y la parte de vistas. ¿Qué es esto? Muchas veces nosotros queremos generar contenido para una página web. Entonces lo que yo hago es darle aquí en donde dice diseño web, lo estoy mostrando desde la barra inferior, ¿no? Ahorita lo miramos arriba. Entonces observen que automáticamente el documento cambió. Hay muchas personas que se asustan cuando les sucede esto porque dicen, ay, me tiré Word, o le hice algún daño y mire cómo se volvió. No, estos son tipos de vistas. Él me está mostrando cómo se visualiza mi información en el caso en que yo lo vaya a subir a una página web. Entonces, yo puedo generar ese contenido, lo agrego así y así tal cual como está creado, yo lo envío y miren que él pasa así como está, no hay ningún cambio.
Entonces es súper útil esta parte. Como pueden ver aquí automáticamente se activó esta casilla. Hay diseño de impresión, que es el que nosotros utilizamos normalmente. O hay un modo de lectura, ¿sí? Que es cuando las personas, si ven que oculta automáticamente casi todas las barras y esto. Entonces es otro modo que yo puedo utilizar. Word también está creado para, digámoslo así, yo leer textos. En el caso de libros virtuales, yo los puedo descargar y los genero así en modo lectura y me dedico a hacer, digámoslo así, la lectura. Entonces eso es en la pestaña de vistas, en la columna de vistas. Tenemos diseño web que ya lo vimos, hay esquemas, que son otros tipos de verificación, que normalmente tampoco, o sea, eso hay que saberle dar el uso. Ahí me quedó el comentario otra vez, ¿sí ven? Listo, entonces acá tenemos la segunda columna que dice mostrar. Cuando yo estoy generando información y deseo que me quede todo bien organizado, alineado y que se vea perfecto, yo agrego estas líneas de cuadrícula. Miren que mi documento automáticamente me genera, digámoslo así, como una hoja cuadriculada de fondo. Esto es para identificar yo que las cosas me queden bien centradas, que se agregue una imagen, lo agregue a partir de esta línea y pueda pegar otra aquí y así sucesivamente. Es como un formato que agrego de fondo. Después simplemente lo que hago es deseleccionarlo. Este que dice regla es esta regla superior que me aparece acá. Si yo la quito, automáticamente él me deja de mostrar las configuraciones que teníamos. ¿Hay alguna pregunta en cuanto al manejo de estas? ¿No? Venga, le pregunto una cosa. Si yo quiero, digamos, ubicar una imagen ahí, ¿cómo la insertaría? Para insertar imágenes. Ah, Bueno, ya, voy. sí, lo que pasa es que tendrías que ir a la parte de insertar, vas en donde dice imágenes y allí selecciona las Ay, normal. Sí, permitirme identificar cómo está mi documento. Muchas personas, para poder, digámoslo así, arreglar de otra forma el documento, achican la vista, ¿sí? Colocan 2, 3 páginas continuas y verifican que las imágenes les queden sobre el mismo nivel. Es lo que normalmente se hace. ¿Sí? Entonces, ese es el medio. No quiere decir que esto sea para insertar imágenes, no, como les digo, cada una de las pestañitas trae una configuración y le permite a uno identificar qué podemos hacer con cada una de ellas. Después cuando tenemos lo de Zoom, que como les decía, aquí en la parte derecha tenemos un acceso rápido a esa parte de Zoom, pero si lo quieren generar a partir de aquí, de la pestaña de vistas, lo pueden hacer. Entonces, puedo visualizar una página, en el caso de que tenga varias páginas, lo genero, varias páginas para que lo vean cómo funciona. ¿Para qué sirve el panel de navegación? El panel de navegación, bueno, ya vamos a identificar. Resulta que este panel de navegación es como la parte interactiva del documento. Sí, eso es como para saber dónde puedo encontrar contenido. Esto lo utilizan mucho para, digamos, comenzar la parte de la pestaña de inicio, apliques, estilos, cosas así. Es algo similar como a esto. Es una barra de acceso rápido. Sí, en el caso de los títulos, páginas, resultados, mire, es como una configuración. Como el nombre lo dice, es para navegar o identificar. ¿Se han visto, por ejemplo, en el caso de PowerPoint cuando muestra las diapositivas? Esto es un panel de navegación, es un panel de navegación. Ese es el término real. Entonces, miren que me permite identificar cada uno de los documentos, pero eso es en el caso en que lo deseen manejar así. Claro, aparece en el lado izquierdo. Sí. ¿Listo? Perfecto. Bien. Bueno. Entonces, como les decía, bueno, aquí tenemos varias páginas. Aquí le digo, mostrarme una página, mostrarme varias páginas. Miren, se ve que automáticamente él mismo reguló el zoom y me lo colocó a 2 páginas. Automáticamente yo lo puedo generar lógicamente a más páginas si lo deseo a partir del zoom. Como les decía, cuando tenemos muchas páginas, él me permite hacer esta visualización. En el caso de solamente identificar el ancho de la página, él automáticamente me regula para el ancho de la página. Entonces vean que es súper fácil utilizarla. Simplemente son tipos de vista, ¿sí? Vean. Y ya en la parte de ventanas, pues esto es para verlas en paralelo en el caso en que tengamos, en el caso de que yo desee abrir una nueva ventana.
Se me perdió. De organizar. Miren que me permite ver varios tipos. ¿Sí ven? ¿Cómo se convirtió? Entonces yo genero todo este tipo de vistas. Y ahora... Listo. Después tenemos, bueno, ver en paralelo, que es al contrario, no sería superior sino laterales, y cambiar los tipos de ventana. Los macros, eso es, digámoslo así, como tipo de grabados. En cuanto a los macros, ¿se quedó congelado? ¿Se quedó congelado? Sí. No vemos. Ya pues, ya vamos un segundo. Dice que su pantalla está inestable. Sí, me Su sale. internet, perdón. Tranquilos que eso aquí en Villavicencio es normal. Uy, sí. Sí, y eso que no ha llovido. Se cae inmediatamente. Es que el internet está fallando mucho, mucho. Sí. El satélite no sirve mucho.